Ahora voy a dar paso a José Miguel Mulet, al que voy a pedir que suba ya al escenario, porque antes de comenzar con la ponencia que tiene preparada, hoy una de las grandes noticias en el sector nos lleva a Europa y a todo lo que ahí ocurrió ayer. Después de muchos años de investigación en las que él ha investigado mucho y ha tenido que hacer muchos viajes, tanto a Estrasburgo como a Bruselas, se ha conseguido que el Pleno por fin haya decidido dar un paso adelante y hayan aprobado la propuesta para la nueva regulación de las nuevas técnicas genómicas. José Miguel, te damos la enhorabuena a ti y damos la enhorabuena a todo el sector. Les damos la enhorabuena a todos ustedes porque la mejora que la agricultura va a sufrir en Europa a partir de ahora se supone que va a ser enorme. José Miguel, ¿qué podemos decir de esto? Pues que por... ¿Me estáis oyendo? A ver. 1, 2, vale. Ahora sí. Pues que por primera vez en mucho tiempo Europa en agricultura ha hecho algo coherente. Porque ya tuvimos la mala experiencia de los transgénicos, donde en Europa no se dejó utilizarlos, no se dejó sembrarlos, sí sé que podían importar. Ya tenemos, como cada año se prohíben muchos fitosanitarios que se consiguen importar, lo que no podía pasar o no debería pasar es que con una tecnología nueva que se está utilizando, que de eso voy a hablar ahora, que puede ser muy útil, la esté utilizando todo el mundo menos nosotros. Vamos a, por lo menos, a competir en igualdad de oportunidades. Bueno, la noticia es fantástica. Ahora nos falta el informe del Consejo, pero bueno, todo va en buena línea y ya está aprobado. Haber superado 2 pasos es más de lo que se ha hecho en muchas otras ocasiones y han costado muchísimo. José Miguel, pues como te he dado la bienvenida, te damos la enhorabuena, te felicitamos porque sabemos que él además ha trabajado mucho allí en Europa y ha luchado mucho por el sector y por todo lo que tiene que ver con la investigación. Todo hay que decirlo. Y ahora ya sí, te vamos a dejar con tu ponencia sobre el uso del CRISPR y las nuevas técnicas genómicas en Europa. José Miguel, cuando quieras. Muchas gracias. Bueno, gracias Cristina por la presentación. Soy José Miguel Mulet, soy profesor de la Universidad Politécnica de Valencia y voy a contaros, curiosamente esto no estaba previsto. Yo creo que nadie podía prever que cuando el señor Machín me invitó a dar esta charla, justo el día antes se habría aprobado la regulación del CRISPR en Europa, pero como introducción me viene de maravilla, porque voy a hablaros de lo que vamos a poder hacer o en principio deberíamos de poder hacer a partir de ahora. Vamos a ponerlo en contexto. Comer no siempre ha sido fácil. Yo creo que ahora la gente está empezando a concienciarse con todas las huelgas de agricultores y todas las tractoradas, pero hay gente que todavía piensa que los tomates salen del supermercado. No es consciente de la cadena que hay detrás. Y llegar a esta cadena, llegar a una situación como la actual, donde ahora mismo está comiendo en el planeta más gente que en cualquier momento de la historia, ha costado muchísimo trabajo, muchísimo esfuerzo y muchísima investigación. De hecho, ha costado no una, sino 3 revoluciones agrícolas. La primera empezó hace ya mucho tiempo, que fue la Revolución Verde, que fue donde se domesticaron las plantas y animales silvestres que ahora nos dan de comer. Fijaros si hace tiempo de eso, que eso fue lo que marcó el paso del Paleolítico al Neolítico. O sea que nadie de aquí había nacido, os lo aseguro. Obviamente esa Revolución Verde que pasó hace mucho tiempo, seguimos disfrutando sus beneficios a día de hoy. Hombre, yo como vengo de Valencia, alguna naranja tenía que salir. Las naranjas actuales, todos los cítricos, vienen de esas 5 especies ancestrales. A partir de 5 especies ancestrales, que además todas nacieron en una zona muy concreta de China, en la provincia de Yunnan, por hibridación y cruce han dado lugar a todas las variedades de cítricos que tenemos en la actualidad. La mayoría de ellas relativamente modernas. De hecho, en el Mediterráneo los cítricos llegaron de forma bastante tardía. Y se nota porque cuando vieron el primer cítrico no sabían lo que era, pero como olía muy bien y era muy aromático,
pensaron que era pariente del cedro, porque el cedro también olía bien, y por eso le llamaron kidros, que es cedro en griego, y de ahí aparece la palabra cítrico. De la primera revolución verde y de la domesticación tenemos todas las variedades de tomates que hay ahora. Por cierto, ¿nunca os ha parecido un poco raro que en italiano tomate signifique pomodoro, que significa fruta de oro? Si es roja, ¿cómo va a ser fruta de oro? Hombre, posiblemente las primeras variedades de tomate que llegaron a Italia no fueran rojas, fueran amarillas, como esas que veis un poco a la izquierda de la imagen. Y de ahí viene el nombre. Las técnicas clásicas de mejora genética a veces han estado sujetas a los avatares de la historia. El azúcar, hasta el siglo XVIII, fue un producto de lujo. En la antigua Roma era una especia. Cuando la conquista de América, se empiezan a hacer plantaciones a gran escala en el Caribe. Se empieza a producir mucho azúcar, el azúcar baja de precio y se populariza. Todo el mundo podía consumir azúcar. Sin embargo, guerra entre Francia e Inglaterra, Inglaterra bloquea todo el comercio naval con el Caribe y Europa se queda sin azúcar. Un químico alemán había descubierto que se podía hacer cristales de azúcar a partir de la remolacha y que eran iguales que los de la caña de azúcar. Problema, no era rentable. La remolacha daba muy poco azúcar en comparación con la caña. Napoleón dijo, pachulos yo. Hizo un plan de mejora genética de la remolacha que en menos de 20 años consiguió que se aumentara del 10 al 18% la concentración de azúcar. Resultado, durante los últimos 100 años, todo el azúcar que hemos consumido en Europa se hacía a partir de la remolacha. Como sabéis muy bien, en esta zona donde había remolacha forrajera y remolacha azucarera. Las variedades de remolacha azucarera vienen de un cabreo de Napoleón, básicamente, porque estaba muy peleado con los ingleses. Luego llegamos a la segunda revolución verde. Esta persona que tenéis aquí es Norman Borlaug. Norman Borlaug es el personaje histórico al que más gente debe estar vivo. Se habla de Fleming. A ver, sí, la penicilina está muy bien, ha salvado tantas vidas, pero numéricamente no le llega a la altura de los zapatos de Borlaug. ¿Por qué? Este señor era ingeniero agrónomo. Lo que hizo fue desarrollar nuevas variedades de cereales, que fueron las variedades enanas, que tenían el tallo más corto y el grano más grande. Con esas variedades se consiguió en 10 años duplicar la producción mundial de alimentos. ¿Se me corta? A ver ahora. 1, 2, 3. Uy, os habéis perdido el mejor chiste, ya entiendo que no os rierais. Pero bueno, era muy bueno, ¿eh? Vale. Gracias a él se desarrollaron las nuevas variedades de trigo que permitieron duplicar la producción mundial. Y gracias a él, la población mundial es la que es ahora. Hemos pasado a los casi 7.000 millones que somos. Gracias a él, muchísima gente está comiendo. Ahora que dicen que los fertilizantes contaminan, que todo está... Sí, creo que voy a pasar porque este y yo nos hemos hecho poco amigos. ¿Mejor ahora? Vale. La revolución verde se puede resumir en esta diapositiva. Lo que veis a la derecha era la superficie de tierra que hacía falta en el año 40 para producir 10 bushels. Bueno, el bushel es la arroba americana de maíz. Mirad cómo cuando entran en vigor las nuevas variedades, esa superficie se divide por 5. Es decir, la productividad aumenta 5 veces. Por lo tanto, con mucha menos tierra conseguíamos la misma producción. A medida que han ido mejorando las variedades, a medida que han ido mejorando los fitosanitarios, cada vez hemos necesitado menos tierra. Y en el 2019 ya era una 10ª parte
del suelo que necesitábamos en el año 1940. En solo 80 años se ha conseguido dividir entre 10 el suelo necesario para producir la misma cantidad de maíz. ¿Qué mejor forma hay de proteger al medio ambiente que aumentar la productividad? Cuando ya tienes la productividad no necesitas más suelo. Todo el suelo que no necesitas lo puedes conservar. Eso parece que a la gente se lo olvida. A mí me hace gracia cuando la política agraria común dice no, farm to the fork, 25% de la superficie para ecológico y en el 2050 un 50%. Superficie. Vosotros cuando vais al supermercado, los tomates los compráis en kilos o en metros cuadrados. ¿Vosotros veis un metro cuadrado de tomates? Pues hombre, habrá que pensar un poco en la producción, ¿no? Si queremos conservar el medio ambiente. Y luego llegamos a la demonizada tercera revolución verde, los transgénicos. Esa que, según dicen algunos, ha sido un fracaso. Un transgénico, básicamente, os lo explico, es poner un trozo de ADN de un organismo en otro por métodos de ingeniería genética. Esa es la definición. Fijaros que en la definición se habla explícitamente del método que utilices. ¿Por qué? Hombre, en agricultura hace siglos que se utilizan los injertos. Aquí tenéis, por ejemplo, viñas injertadas. Cuando tú injertas, metes una especie sobre el portainjertos. ¿Qué pasa con los genes de esas dos especies diferentes? ¿No se hablan? Ahora sabemos que hay un intercambio de genes entre el portainjertos y la especie injertada. Es decir, que llevábamos desde el Neolítico mezclando genes de especies y no pasaba nada. Nadie se había enterado. Curiosamente, cuando tú eso lo haces en vez de al azar, directamente cogiendo el gen, es cuando la Unión Europea viene y dice que no se puede. La Unión Europea dirá que no se puede, pero en fin, ha sido la tecnología agrícola que más rápida implantación ha tenido. No parece que haya ido mal esta revolución verde. Y de hecho, y estos son datos ya un poco antiguos, son del 2015, pero en el 2015 el 83% de la soja, el 75% del algodón, el 29% del maíz y el 24% de la colza era transgénica. O sea que ha sido una tecnología que hemos utilizado. ¿Qué ha pasado en Europa? En Europa solo se ha permitido sembrar una variedad, que es el maíz MON 810 resistente a insectos. Maíz que por una cuestión climática y por una cuestión de las plagas se ha sembrado básicamente en el Valle del Ebro y un poco en el Valle del Guadalquivir. ¿Por qué se permitió esa variedad? Porque fue la primera. Porque se pidió antes de que se montara todo el lío en contra de los transgénicos que vino unos años después. En el momento en que se montó el lío y se cambiaron las leyes, ya no se ha podido aprobar ninguna variedad más para siembra. Bueno, sí, una patata hace 10 años, pero que luego se volvió a montar más lío y al final la empresa decidió retirarla. Pero solo para sembrar. Sí que se ha permitido importar. Ahora mismo estamos importando más de 100 variedades transgénicas diferentes. Cuando vayáis a casa y os quitéis la ropa, mirad la etiqueta. Si la ropa es de algodón, posiblemente sea algodón transgénico. Hecho en la India, en Pakistán o en Bangladesh. La mayoría de maíz y soja que se utiliza para pienso es transgénica y es importada. ¿Qué ha pasado con las forrajeras? Las alfalfa transgénica en Estados Unidos se está sembrando y ha tenido muchísimo éxito. En Estados Unidos ahora mismo hay alfalfas bajas en lignina, ahora mismo hay alfalfas resistentes a herbicidas. Me estuve preparando la charla esta para ver si hay alguna alfalfa transgénica importada en Europa, autorizada. Ya sé que para sembrar no, pero para importar no lo sabía. Hasta donde yo sé no hay ninguna tampoco. O sea que no hay ninguna alfalfa transgénica en Europa, ni en siembra ni en importación. Por lo tanto, la revolución en la alfalfa ha llegado, pero a Europa no, se ha quedado allí. Puedo deciros que allí la están utilizando y por donde pude ver,
representa el 10% de la alfalfa total. No son cifras comparables al maíz o a la soja, pero sí que es una tecnología que se está usando en las forrajeras. Y ahora tenemos el CRISPR. ¿Qué es el CRISPR? El CRISPR es una tecnología que lo primero que hay que decir es que la descubrió este señor de la foto, Martínez Mojica, que es un investigador de la Universidad de Alicante. Y la descubrió en las salinas de Torrevieja. ¿Por qué? Porque habían unas bacterias muy resistentes a sal que tenían un sistema de defensa muy raro y que no se conocía en ese momento, que lo que permitía era identificar una secuencia concreta del genoma y hacer un corte. Esto, que a las bacterias les viene muy bien para defenderse de los virus, resulta que a nosotros nos permite hacer un cambio en el genoma donde queramos. Técnicamente no os voy a marear, pero se llama CRISPR-Cas9 porque intervienen dos tipos de sistemas, un sistema que es una secuencia de ADN, que es, digamos, la guía, y otro sistema que es una proteína, que es la que corta el ADN. CRISPR es el sistema de ADN y Cas la proteína. Así funciona. ¿Qué nos permite? ¿Cómo generábamos nuevas variedades antiguamente? Se utilizaba una técnica que era la mutagénesis aleatoria. Para la mayoría de variedades de especies agrícolas o de especies ganaderas, habían instalaciones como esta, que por cierto en España teníamos una, donde se ponía semillas, se les daba un baño de radioactividad, esa radioactividad producía mutaciones al azar y a partir de esas mutaciones se seleccionaba la variedad. ¿Qué nos permite el CRISPR? Que eso que se hacía al azar, ahora se hace dirigido. Ya no tiras los dados y a ver qué te sale, ya no juegas a cartas, directamente haces el cambio en el sitio del genoma que quieres. ¿Esto qué te permite? Ahorrar 10 años de investigación. En vez de esperar que por azar se mute la parte del genoma que quieres, directamente vas y la mutas. Diferencia CRISPR transgénico. No son la misma tecnología, son tecnologías diferentes. Y de hecho, una no viene a sustituir a la otra. Cada una tiene su propio camino y su propio marco de acción. En un transgénico copias ADN de un organismo en otro. En un CRISPR no hay ADN de fuera. Haces una modificación en el propio ADN del organismo. Igual que cuando estás escribiendo, te equivocas y corriges. Si fuera un transgénico sería copiar y pegar. Aquí solamente es corregir una parte muy concreta y muy pequeña. Y luego hay otra diferencia básica. Un transgénico es muy fácil de detectar. Con una PCR puedes saber si una planta o un animal lleva un ADN que no le toca. Respecto al CRISPR, a día de hoy no tenemos ninguna herramienta validada que nos permita saber si una variedad nueva se ha aplicado el CRISPR y se ha hecho una mutación dirigida o si esa mutación ha aparecido al azar. ¿Me estáis entendiendo? ¿Estáis leyendo lo que quiero decir? Vale, yo ahí lo dejo. Deciros que ¿por qué es muy importante lo que pasó ayer en la Unión Europea? Pues porque ya vamos tarde. En Estados Unidos ya lleva 5 o 6 años regulado. Ya tienen una regulación, ya están utilizando esta tecnología y ya tienen, por ejemplo, unos champiñones que no se pardean listos para salir al mercado. Aquí, en el 2017, ya esto es el menú que se sirvió en el Congreso de Biotecnología, en el Congreso Europeo, y ya lo que sirvieron era col como guarnición que había sido modificada por CRISPR. Obviamente no estaba autorizada, no es un cultivo comercial, pero se puso como ejemplo de logro de lo que se podía conseguir con esta técnica. ¿Quién ha tomado la delantera mundial? Japón. Japón, que era un país que además era muy reacio a utilizar transgénicos,
ha sido el primer país que ha tenido una regulación y que ha sacado unos tomates editados por CRISPR al mercado. Una empresa muy pequeña que se llama Sanatec. Desde el año pasado está comercializando unos tomates que, por una edición que han hecho en el genoma, acumulan más de un aminoácido que se llama GABA. Se supone que esos tomates, digamos, que son más sanos porque ayudan a mejorar la salud cardiovascular. Yo lo veo un poco optimista, así entre nosotros, pero bueno, es, digamos, la mejora que dicen que aportan. La verdad es que estos tomates han tenido bastante éxito. En Europa hasta ayer no teníamos ley y entonces, en base a la sentencia de un juez francés, se consideraba que un CRISPR, una planta o animal modificado por CRISPR, tenía que ser regulado igual que si fuera transgénico. Esto, desde el punto de vista científico, es una aberración, porque no tiene nada que ver. Son cosas diferentes. Menos mal que ese juez no hizo ninguna sentencia sobre la ley de la gravedad, porque volaríamos todos. Porque decir que un CRISPR y un transgénico es lo mismo es demostrar, pues no sé, el nivel como el de Ségolène Royal y el de los tomates estos ecológicos. Un nivel por el estilo, se ve que son familia o una cosa así, pero en fin. Y aquí hay otra cosa importante. El CRISPR es solo una de las técnicas que entran dentro del genérico de nuevas técnicas genómicas o New Breeding Techniques. El CRISPR es la que ya os he contado, pero hay otras que también se engloban dentro de esta definición. Tenemos, por ejemplo, el TALEN. El TALEN son, digamos, cambios un poco más grandes en el genoma, pero sin incluir nada de fuera. Tenemos la mutagénesis dirigidas con oligonucleótidos, que son cambios un poco más grandes, pero con ADN sintético, no estás mezclando ADN de dos especies. Y tenemos algunas muy interesantes. Por ejemplo, tenemos la cisgénesis o la intragénesis, que son hacer cambios, pero con el propio ADN del organismo. Aumentar copias de un gen que ya tiene el organismo o cambiar la posición de un gen dentro de un genoma. Mutaciones epigenéticas. Epigenéticas es no cambias la secuencia del ADN, pero cambias el patrón de metilación, que eso puede hacer que, digamos, te permite conectar o desconectar un gen. Sería como dejar el interruptor, pero cambiarlo de on a off, sin hacer más cambios. Y hay una muy interesante, quizás para alfalfa no, pero para la gente que estáis en frutales, que es no considerar transgénico si utilizas un pie de injerto transgénico, pero la especie que injertas no lo es. Obviamente tú recoges la fruta del injerto, no del pie. Esto permitiría, por ejemplo, utilizar pies de injerto transgénicos con resistencia a plagas, con resistencia a salinidad, injertarlos con variedades comerciales y obtener fruta con pies de injertos más fuertes. Plantas forrajeras. Como veis, he hecho los deberes, me he preparado la charla. A día de hoy no hay ninguna planta forrajera comercializada que tenga una variedad que la modificación sea por CRISPR. A día de hoy. El año que viene o el otro, ya no sé lo que pasará. ¿Por qué digo el año que viene o el otro? Porque me metí en la literatura científica a ver cuántos estudios habían publicados sobre modificación en CRISPR de plantas forrajeras. Son todos estos, la mayoría de Medicago sativa, alfalfa, también hay alguna de Medicago truncatula, el carretón. El primero es del 2021, o sea, hace 3 años. En 3 años han salido todos estos. O sea que esto va rapidísimo. No tardará mucho en llegar alguno al mercado. Porque si del 2021 ahora les ha dado tiempo a publicar, y tened en cuenta que una publicación es la punta del iceberg. Es decir, también está lo que investigan las empresas que no lo publican ni lo patentan. Lo que se publica, digamos, por cada publicación podéis pensar que hay como 10 estudios en marcha, para que os hagáis una idea de lo rápido que va esto. Vale, también se puede utilizar CRISPR para control de plagas.
Y muchas gracias.